nombre es Manuel Arias y les voy a hablar de los ensayos de flexión. Como primer punto tenemos qué son los ensayos de flexión. Es un ensayo consistente en someter a una deformación plástica a una probeta recta que ya sea de sección plana, circular, poligonal, de modo que provoque el giro de las secciones transversales sobre un radio especificado al que se le aplica una presión constante. Como segundo punto tenemos los objetivos, que uno sería probar diversos materiales para determinar su resistencia a la flexión. 2. La prueba de flexión. Un material determina el módulo de flexión, el esfuerzo de flexión y la deformación por flexión en una muestra del material. Como tercer punto tenemos que los resultados de esta prueba describen el comportamiento de un material a través de un diagrama de esfuerzo de formación. Como otro punto en los objetivos tenemos que un material tiene resistencia a la flexión si es capaz de soportar cargas que provoquen momentos flectores en su sección transversal. El material, que es como tercer punto, o la probeta que se va a utilizar, se debe tener una probeta normalizada según la normatividad, ya sea bajo el cual debe ser ensayar el material como lo es las normas ASTM. En las máquinas tenemos que tener una máquina de pruebas universales, una celda de carga, el vernier y computador. Punto 5 tenemos los fundamentos teóricos, que un ensayo de flexión nos sirve para evaluar el comportamiento, esfuerzo de formación y la resistencia a la flexión de un material. Estos ensayos se llevan a cabo cuando el material es demasiado frágil para ser ensayado por deformación. Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular respecto a su eje. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar principalmente por flexión. El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de punto llamado fibra neutra, tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación. Luego tenemos como punto 6 el desarrollo de la práctica, que se da a través de una serie de pasos. En el primero tenemos que debemos tener nuestra probeta normalizada según las normas, que es como se dijo anteriormente, ASTM. Como paso 2 tenemos, se debe encender la máquina universal dejándola encendida por lo menos un tiempo de 30 minutos para que la máquina se caliente. Como paso 3 se debe obtener la carga máxima a aplicar. 4. Seleccionar la escala a utilizar en la máquina universal. 5. Se deben medir las dimensiones de la probeta, como lo es el espesor y la longitud. Como paso 6, en el desarrollo de la práctica, tenemos que, tomando como base el espesor y la longitud, se seccionan los 3 puntos de apoyo. Como punto 7, tenemos que se debe colocar la probeta entre las mordazas, verificando que quede bien centrada y bien colocada para que no se deslice. Como paso 8 tenemos que se debe ajustar la aguja de carga y el indicador de deformación a 0 si es hidráulica la máquina. Si es computarizada simplemente se debe ajustar el indicador de deformación a carga 0. Como punto 9 tenemos que se debe abrir la válvula de carga de la máquina para iniciar el ensayo. Como punto 10 que una vez que se fracture la probeta se debe cerrar la válvula de carga y se debe registrar la carga máxima indicada por dicha máquina. Como punto 11 tenemos que la probeta fracturada se abre la válvula de descarga y cuando el indicador de deformación llegue a 0 se vuelve a cerrar. Por último se retira la probeta rota y las mordazas de la máquina universal y se grafican los valores de carga y deformación registrada. Gracias. Mi nombre es Fernando López y voy a complementar lo que dijo mi compañero Manuel Arias. Ahora hablaremos sobre los parámetros con respecto a los ensayos de flexión. Por primer paso tenemos obtener la carga máxima a aplicar en la probeta. Paso 2, seleccionar una escala en la máquina. Paso 3, medir las dimensiones de la probeta, ya sea la anchura, la longitud, entre otros. Y por último, colocar la probeta en las esquinas de las mordazas para que el esfuerzo que se le vaya a aplicar sea en el medio de dicha probeta. Ahora, con respecto a los resultados que vamos a obtener con respecto a este ensayo, son las resistencias que puedan obtener los materiales con respecto a un esfuerzo externo que nos va a aplicar la máquina. Si lo comparamos con un material dúctil o frágil, por lo general en estos ensayos se utilizan materiales frágiles para saber cuál es su
su estado plástico, su parte plástica. Y con respecto a un material dúctil, estas propiedades será un poco más difícil de encontrar, ya que por su propiedad mecánica son elásticos y son un poco más difíciles de quebrar. Gracias.